en el municipio de Baruto, sino también, bueno, destrozos varios producto de la lluvia. Pero, ¿qué debe hacerse en estos tiempos de lluvias cuando hay estos grandes árboles, algunos con tiempo, otros con otras características, para evitar que pasen cosas como estas? Y en líneas generales, ¿qué trabajos se están haciendo para poder tanto mantener una ciudad verde como Caracas, como también, bueno, proteger a los usuarios? ¿Cuál es el balance ideal? Para hablar de eso está en el estudio Raúl Pulido, biólogo de la Universidad Central con maestría en ecología del IBIC, miembro del Instituto Municipal de Ambiente Chacao. Bienvenido, Raúl. Buenas tardes. Bueno, eso es un tema importante porque en vista de que tenemos árboles que usualmente son muy grandes, cuando llegan a cierto tiempo empiezan a perder estabilidad y se pueden caer. Aquí nos gusta tener jabillos, tener mijaos, pero esos árboles con el tiempo empiezan a tomar un tamaño enorme y hay que tomar decisiones, si se mantienen, si están en riesgo o no están en riesgo. En Chacao tenemos todos los árboles más o menos identificados, los árboles públicos, y hemos hecho algunas estructuras de riesgo. A mí me ha tocado en algún caso talar un árbol porque la condición de riesgo lo meritaba. El punto es que eso cuesta dinero y en vista de la crisis muchas de las alcaldías no han tenido la oportunidad de hacer los estudios de riesgo pertinentes. Fíjense ustedes han oído hablar de alguna caída de árbol en Campo Alegre. No, porque en Campo Alegre los árboles no son tan grandes, usualmente son flor de la reina y están en buen cuidado. Si nos vamos a otros sitios, los que se han caído, empiezan a salir nombres como jabillos, algunos que están mal plantados, es decir, no hay árbol malo, lo que hay es árbol quizás más ubicado. Yo no pondría, por ejemplo, en el vivero que tenemos nosotros, yo tengo 2 o 3 mijaos, 2 o 3 jabillos, porque yo se los doy a la persona que me dice, usted es responsable de ese árbol. ¿Quién plantó esos árboles que tenemos hoy? Esos tienen 40, 50, 60 años. Llega el momento que no solo es un problema para las aceras, sino para la seguridad de las personas. Entonces tenemos que ir recambiando. ¿Por qué yo estoy en el vivero? Porque hay que recambiar en algún momento el arbolado. El arbolado se convierte en un servicio y que tenemos que mantenerlo, un servicio de confort climático, porque da sombra, pero en algún momento, como nosotros, envejecemos, perdemos condiciones, los árboles son seres vivos iguales y tenemos que hacer exactamente lo mismo, una evaluación de qué hay que hacer en el momento que hay que hacerlo. Las podas son necesarias, las talas, por desgracia, en algún momento son necesarias. ¿Por qué? Porque si tenemos un riesgo, como el de lo que pasó ayer con la señora, como se cayó el árbol aquí, entonces tenemos que empezar a tomar consideraciones en ese sentido. Es decir, ustedes en el caso de estos árboles que tienen 40, 50 años, ¿tienen algún tipo de programa o monitoreo en donde tienen que cambiarlo, digamos, no sé? No estamos en esas condiciones todavía. Okay. Nosotros deberíamos ir hacia un sistema de planificación y de manejo de arbolado urbano, que no lo tenemos. ¿Cómo se logra ese equilibrio, Raúl? Porque tú mismo decías, bueno, fueron plantados hace 50, 40 años, el árbol no tiene la culpa de que lo plantaran y el ciudadano que hoy tiene 15 años tampoco tiene ninguna responsabilidad sobre eso. ¿Cómo se hace el equilibrio? Porque también hay muchas quejas por algunas podas o talas, y usted corregirá el nombre porque yo exactamente puedo repetir el error. ¿Qué es lo correcto? Si, por ejemplo, hay un árbol que está causando un daño o que usted lo ve y dice, en cualquier momento va a ocurrir una tragedia. ¿Cómo se hace el equilibrio para tumbar uno y tener otro? ¿Hay que sembrar otro en el mismo lugar, aunque sea una especie distinta? ¿Cuál es el balance que un biólogo como usted propone? Bueno, el punto es el siguiente. Supongamos que tenemos un árbol en riesgo que hay que talarlo porque tiene hueco y se puede caer encima de una persona, como me tocó ahí en Juan Sebastián Bar, que había en la esquina un tulipán africano, ya estaba hueco por dentro, se iba a caer, decidimos cortarlo y no pasó nada. Okay. El problema es que nos queda el tocón y las raíces que están en ese metro cúbico. Eso es lo más difícil porque hay que esperar como un año para que eso, o todo el trabajo que eso lleva. ¿Hay que esperar un año para poder sacar el tocón, porque eso es madera dura, madera durísima. En un año se mueren las raíces. Se pudren y entonces es más fácil sacarlo, pero si usted lo intenta sacar en ese momento, eso es muy costoso. Claro, hay que romper, me imagino, la viabilidad. Supongamos que tengamos el dinero y lo sacamos. Bueno, sencillamente se rellena el hueco, se quita todo el material, se rellena con tierra y se pone un árbol que usualmente debería ser con un criterio. ¿Cuál es el criterio? Bueno, aquí puede crecer 7, 8, 10, 20 metros. Vamos a poner un mijao ahí. Vamos a poner un jabillo. Un jabillo.
No, vamos a tratar de poner agoney, vamos a tratar de poner una pamate, yo estoy tratando de rescatar algunas especies como la peonía, que es de aquí, inclusive el indio desnudo, que no se utiliza mucho, pero es un árbol tan venezolano como cualquier otro, pero no se utilizan tanto. Entonces tenemos que cambiar a diversidad y bajarle un poco el tamaño. ¿Por qué? No porque yo no quiera, sino sencillamente si sigue el cambio climático como va, las lluvias intensas van a ser más frecuentes. Entonces si tenemos un arbolado más grande, sencillamente vamos a tener más problemas. Entonces tenemos que ir a árboles más compactos. Es la consideración que yo hago. ¿Existen algunos planes, digamos, a largo plazo, ya no tanto de monitoreo, como le preguntaba ahorita, sino más como de plantar árboles que, no sé, que se vean a 50, 60 años? Porque al final es muchísimo, muy largo plazo, ¿no? Un arbolado urbano es como una plantación forestal. Okay. Alguien se tiene que encargar de ella y tiene que tener criterio. El criterio nuestro es, hasta ahora, nosotros podemos plantar cualquier árbol, pero depende del sitio. En avenidas tienes que empezar a ponerlos más pequeños, una araguaney da sombra, una mate da sombra. Claro, no es el arbolón de un jabillo, pero no podemos poner jabillo en todas partes. Claro. Es decir, ahora viene el recambio, porque hay muchas avenidas de Venezuela que están impactadas, hay muchas que no tienen espacio, y la ciudad cambió de casas a construcciones más grandes. Entonces tenemos que hacer la adaptación, pero también las normas constructivas deben hacer que los edificios sean más retirados. Un poco, se retiren, entonces para seguir dando espacio a los árboles. Eso es algo que debería ocurrir. Nombraste unos árboles como por ejemplo el aragoney y el indio desnudo como posibles reposición, si es el término adecuado y si no es el adecuado me No es muy común el indio desnudo, pero es un árbol que tiene su encanto. Pero ¿cómo se puede, por ejemplo, como decía Jesús, a largo plazo? Por ejemplo, aquí subiendo la Castellana uno ve que son las raíces y ya levantaron la acera y en algún momento va a haber que sustituirlos. ¿Por cuáles se debe ir en un lugar como eso y a partir de qué año ya esos árboles no deberían estar allí justamente por lo costoso que puede ser para la estructura o para alguien que esté pasando por allí? Bueno, mire, ahí tenemos un problema de déficit de políticas públicas. No nos hemos puesto de acuerdo como sociedad en qué vamos a hacer con los árboles y cuáles queremos y cómo los queremos. Pero no es lo que queremos, es lo que se puede, lo que la naturaleza diga, ¿no? Lo que la naturaleza le diga es que cada árbol tiene su genoma y va a ser gigante. O va a ser pequeño o va a ser mediano. Entonces, ¿cuáles tenemos que escoger dadas las condiciones que se nos vienen? Entonces, mi criterio es, vamos a ir a árboles más pequeños, más compactos, que generen sombra, que generen los beneficios ambientales que ellos generan, pero adecuados. Podemos plantar mijao y jabillo en zonas como el Parque del Este, en alguno que otra plaza, pero no podemos seguir teniendo árboles grandes porque más tarde o más temprano se convierten en un riesgo. Yo no digo que hay que talarlos mañana, hay que tener un plan para hacer el recambio, que es lo que se hace en una plantación forestal. Bueno, usted tiene un servicio y tiene que mantener el servicio a lo largo del tiempo, tiene que ir planificando, por eso tenemos el vivero, para ir preparándonos para eso. Que entiendo es por cada talado o podado, y me disculpa si la palabra es errada, son 8 árboles que hay que sembrar, ¿no? Sí. Como usualmente paliativo. Es difícil conseguirlos, entonces nosotros estamos dando la alternativa de que, bueno, de una donación, unas bolsas, unas cosas, y tierra, y nosotros sencillamente tenemos el vivero, tenemos más de 3.000 plantas. Prontamente ya vamos a llegar a las 4.000, entonces estamos preparándonos para eso. Llevamos 1 año y medio con el vivero y esa es la idea. No, yo no me preocupo por los que se talan, si hay que talarlos en buena lid. Sin embargo, lo que sí yo se me preocupa es que yo tengo que plantar muchos para estar preparado para el recambio. Y tenemos, ¿existe algún tipo de iniciativa, digamos, con el sector privado de cara al mantenimiento de estos talados? Se lo comento porque nos decía que, bueno, es un tema también presupuestario, ¿no? Que tiene un costo. Muchas veces todos sabemos la situación en la que está el país y probablemente no se vea el tema de los árboles en los municipios como una prioridad. Pero existe, digamos, algún tipo de iniciativa o algún tipo de no plan. puedo hablar mucho de ello, pero yo me he reunido ya con 2 o 3 personas que están en las cámaras de comercio que posiblemente nos ayuden a hacer cosas en ese estilo. Es decir, ayudándonos con plantas, ayudando con material, tierra, bolsa, ayuda física, porque esta mañana estábamos sembrando y eran estudiantes del servicio comunitario de la Simón Bolívar. Ellos trabajan allí,
yo los enseño a sembrar, a hacer las cosas y ellos relajados y van sembrando. Esta mañana se sembraron más de 60 plántulas de un araguaney y de otras especies. ¿Y cómo se pasa de un lugar a otro? Es decir, ¿se pasa ya cuando tenga una cierta altura o se comienza a sembrar? Por ejemplo, le daba el ejemplo de la avenida esa de la Castellana que sube a la Cota 1000, donde ya los daños son importantes. Si al día de mañana tenemos un hueco ya y deseamos sembrar uno, ¿ese árbol debe llegar mediano o lo siembran allí mismo? Bueno, eso depende del tipo de árbol. Generalmente deben tener no muy pequeños, no menos de 30, 40 centímetros. Yo estoy tratando de que los árboles para sembrar tengan ya 60, 80 centímetros, en lo cual ellos llegan ahí y empiezan a crecer rápido. Y den sombra, ¿no? Lo Y importante. den sombra relativamente rápido. Es decir, entre más grande usted lo puede sembrar mejor. El problema es que eso tiene un aspecto físico, es decir, el peso del suelo, cómo lo lleva. Entonces, el término medio, si puede tener 1 metro el árbol, sería perfecto. ¿Cuánto tiempo tarda un araguaney, en llegar a la estatura, entre comillas? Bueno, A la adultez. A la adultez. no, eso no es adultez. Ellos todavía son jóvenes, pero eso puede tardar 3 años, dependiendo. O sea, crece menos. rápido. Relativamente rápido. Hay árboles que crecen aún más rápido. Si usted pone un bucare, eso en 3 años tiene 4 metros, pero el bucare no es un árbol para ciudad porque él es muy quebradizo. Es excelente para plantaciones de café, pero no es muy apropiado para ciudad. Si es para fijar carbono, si es para dar belleza, como que se pone anaranjado, es excelente. Pero el bucare, uno de los bucares, hay otros bucares que es el bucare, creo que es el ceibo, que es más pequeño, y entonces aquí hay uno en la esquina, en ese triángulo, pero el otro es gigante. Entonces ese usted no lo ve en la ciudad porque no es conveniente, se fractura, echa a perder las cosas. Por ejemplo, en el vivero nosotros no tenemos ficus. Es decir, tengo unos bucares, pero es para reforestaciones en el monte. Y no tenemos fico porque el fico ha sido un problema grande. Bueno, Magnífico. entonces llenamos de araguaney No, toda la no, ciudad. no es que hay que rellenar, hay que llenar de variedad. Por ejemplo, le puse la peonía, ¿por qué? Porque es un árbol que echa unas semillitas rojas espectaculares, es de aquí, hay que rescatarlo de aquí. Hay nogal del Ávila, que hay que tratar de incrementarlo. Cosas así que sean propias. Esa era una pregunta que yo tenía. Rosas de montaña también tenemos. Ok. Si existía algún criterio, digamos, técnico de selección, al menos a nivel de paisajismo, de urbanismo, para decir, mira, vamos a plantar tantos araguaneyes, vamos a plantar tantos... Particularmente estamos en el Instituto Municipal de Mente Chacao, de la rosa de montaña, rosada, que crece en el Ávila, entonces empezarla a generar aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, es de aquí, es un árbol mediano, no genera mucho problema y da unas flores de este tamaño rosada. Y bueno, yo la saqué las semillas de la casa de Tobias Láser y el Instituto Bondático se llama Tobias Láser. Claro. Eso tiene historia, pues. Muchas gracias por haber estado acá. Bueno, a ustedes por invitarme. Raúl Pulido es biólogo de la UCB con maestría en ecología del IBIC, miembro del Instituto Municipal de Ambiente en Chacao y es encargado de ese vivero que está en la floresta muy cerca también del Parque del Este y está también el compostero, ¿no? Ahí a pocos metros. Un poco más abajo. Estamos teniendo relaciones buenas con la gente de Caminatas Conscientes, entonces ellos nos están alimentando también de plantas y de ideas. Gracias, Raúl. Raúl Pulido, biólogo de la UCB. 3:59 de la tarde. Momento de despedir.